Bueno, los saludo, muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión y estamos llegando ya casi al final de este primer módulo. Eh, y va una de las partes, pues también muy importante, eh, que es lo que había yo comentado la vez anterior, que todo esto tenía que darse también la parte que le correspondería al Señor en cuanto a la redención, ¿sí? Y que la redención, habíamos también dicho, no es una redención, sí es personal, por cuanto la comunión que tengamos con el Señor, que nacemos de Dios, ¿sí? Es la única manera de que podamos solucionar nuestra situación personal en cuanto a relación, comunión, comunicación, todo lo que tenga que ver de estar en respecto al reino de Dios, solamente se puede en lo personal a través de conocer, saber y obedecer al Señor Jesucristo. Ahora, la otra situación que también había yo hecho un pequeño comentario era que la redención institucional es un prototipo o un modelo adelantado de lo que será finalmente la definitiva, que será la de que el Señor Jesucristo y su iglesia, ya como matrimonio, el matrimonio de el Cordero de Dios con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, va a tener una convivencia, una unidad eterna, ¿sí? Para siempre. Pero como todo lo que ocurrió con los pactos en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo, así todos los pactos confirmados en el Nuevo Testamento se tenían que confirmar con el cuerpo de Cristo en su momento, en su tiempo. Por lo pronto ahora, esto todavía no se realiza en la totalidad hasta que venga lo perfecto, que esto es hasta que el Señor Jesucristo eh, esté ya y la iglesia reunidos, unidos. Pero para llegar a esa etapa vamos a ver cómo se pudo lograr por parte del Padre y por parte del Hijo que ellos cumplieran todos los diferentes pactos que hemos estudiado. Ya estuvimos viendo hasta el de Josías y todo eso, de cuando la redención de los niños. Bien, ahora vamos a ir viendo cómo se van a ir estableciendo las confirmaciones de pacto de parte de la deidad, del Señor, del Espíritu Santo y del Hijo, porque ahora les toca cumplir a ellos. Y de esta forma ya quedan contestados, considerados, y ya no va a haber la posibilidad de que haya una transgresión o una inseguridad o incertidumbre. Eso es una medida muy sabia, muy inteligente de parte de Dios, porque como nos vamos a dar cuenta, no hay poder humano, ni tan siquiera mucho menos de las tinieblas, que pudiera interferir con la confirmación y el establecimiento eterno de las consecuencias de los pactos de Dios con el género humano. Eso es importante entenderlo, porque cuando sí comprendemos la importancia de la integridad de los pactos concertados para la reconciliación y la regeneración de la humanidad a través del Señor, nos da bastante seguridad de saber que el Señor es fiel, que Él no ha fallado, ni fallará, ni nunca, ni está fallando, etcétera, y que los únicos que tenemos la responsabilidad de que se confirmen en lo personal estos pactos es de nosotros. Pero para eso es conocer, entender, vivirlo, aplicarlo, y entonces cambia totalmente nuestra perspectiva de una vida de fe,
una vida de convicción, sabiendo que estamos total y absolutamente en manos del Señor, ¿sí? Por eso es importante que sí sigamos viendo esto y cuando una vez que lo hemos logrado, pues bueno, entonces sí podemos y tenemos la capacidad de llevar a otros, e invitarlos a también participar de esta redención. Para esto vamos a empezar a estudiar lo que está en el Evangelio según San Mateo, porque es el más explícito en cuanto a la confirmación de los pactos eternos, ya que como esto está dirigido al pueblo hebreo, porque con ellos fue hecha la mayoría de estos pactos, bueno, excepto Abraham, que no era judío, pero era el padre después de los hebreos, entonces es algo de familia, ¿no? Todos los demás, que fue con David, que fue con el rey Ezequías, que fue con el rey Josías, aun con Moisés también, que está el pacto del desierto, que es más que nada para recibir la ley, pero nosotros hoy tenemos la ley, pero no es una situación tan exclusiva como lo es para el pueblo hebreo. Por eso es que no le dimos mucho énfasis, pero también lo hay. Capítulo 26, desde ahí empieza toda esta estrategia. Así es que vamos a hacer algunas lecturas de de esto acá. Déjenme contestarle a Claudia, permítame. No está Debbie, pero vamos a ayudarle. Bueno, bien. Ahora sí, ya le contestamos. En este capítulo ya se está llegando al final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Ya está en la recta final. Ha pasado una situación bastante crítica y está a punto de suceder en el Getsemaní. Y ahí vamos a entender desde ahí qué es lo que pasó, porque también es interesante entender esto. Y el Señor Jesucristo lo anuncia en el versículo 1, se lo anuncia a sus discípulos lo que habría de suceder. Tal vez ellos no lo entendieron a plenitud, ellos lo entendieron posteriormente, pero mientras ellos no entendían todavía la trascendencia que esto tenía, porque bueno, la visión espiritual de ellos pues estaba todavía muy limitada, no estaba el Espíritu Santo ahí, no tenían el conocimiento tan amplio, tan puntual, tan profundo de las escrituras como la tenían los sacerdotes, los escribas, que ellos sí la tenían y ni ellos la entendían. Entonces, pero se tenía que hablar, se tenía que decir, y el Señor Jesús lo dijo, lo habló, y tan es así que quedó escrito aquí para nosotros. Esto que haya quedado escrito aquí para nosotros, eh, a pesar de que fue en medio de discípulos hebreos, tiene trascendencia para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estos cumplimientos. En el versículo 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea que ahí ya está el Señor Jesucristo eh, especificando los tiempos de cumplimiento. Dice en el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. O sea, fue una conspiración en contra del Señor Jesucristo y una conspiración bastante seria, porque ya era para acabar con su vida. Porque, pues bueno, ya ellos ya no sabían qué hacer, ya estaban muy desesperados, no pudieron nunca
hacer que el Señor Jesús se contradijera en lo que dicen las Escrituras. Nunca pudieron engañarlo ni atemorizarlo. Y bueno, lo único que les quedaba hacer era, por medio del engaño, eh, acabar con la verdad. Pues claro, como el engaño es una evidencia de la mentira, pues se estaba metiendo en un terreno que le pertenece a las tinieblas. Entonces solamente las tinieblas era el último recurso que trataría de, de acabar con el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que, pues sí hubo una, y vamos a darnos cuenta por qué, una cierta apertura para que las tinieblas pudiesen intervenir en esta estrategia. Ujú. Así como hay entrado, ¿se acuerdan que cómo entró Sennacherib en contra del pueblo de Israel para atacarlo y todo eso? Que eso quedó también en una parte del pacto con Ezequías. ¿Se acuerdan que dijimos que toda acción corresponde a una reacción, ¿no? Como las leyes de la física y una de las leyes de Newton. Entonces, aquí también, en los pactos es igual, son leyes universales hechas por Dios. Entonces, si un Sennacherib tuvo la capacidad de sitiar y amenazar y hablar en judaico a los hebreos cuando quiso invadirla, y quedó dentro de esta palabra que se haya dado al rey Ezequías, al profeta Isaías, la interferencia de Sennacherib, aquí es igual, o sea, no hubo problema, se le permitió, porque también aún esto, aun cuando eran fariseos y que eran el sacerdote, el sumo sacerdote, los escribas, los ancianos, ¿por qué pudieron hablar y entrar y que esto se diese? Por el pacto con Ezequías. O sea, por lo que pasó con Sennacherib. Es lo mismo. No hay, y se tenía que cumplir. O sea que aún cuando esto parecería, como algunos que no lo entienden, una estrategia vencedora de estos personajes que están descritos acá, pues no es así, sino que ellos también fueron herramientas e instrumentos para que se cumpliese el pacto con el rey Ezequías del acecho de las tinieblas, ¿sí? O sea, yo lo que explico esto es para que ustedes se den cuenta que no hay ningún poder detrás de las tinieblas, ni ninguna ventaja, ni ni un ápice de ir en contra de la autoridad que es la que es de parte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ya eso nos da a nosotros una seguridad y un conocimiento de que las tinieblas no pueden introducirse dentro del cumplimiento de los pactos. No se puede, porque además esto ocurrió hace 2000 años, se cerró esta confirmación de pacto y ya están dados los términos, ya están confirmados y hasta el día de hoy ya no hay la posibilidad de que se cambie ningún pacto. A mí me da así como, me da entre un poquito de bronca, me da un poquito de risa, de ingenuidad, la ingenuidad de que hoy en algunos movimientos de vamos a celebrar un pacto. ¿Cuál pacto? Si ya están todos, ya no se puede hacer ningún pacto. Los pactos son suficientes y completos. Si será ese pacto será a nivel muy personal y ni así, no se puede. Eso hay que tener cuidado porque de alguna manera es una usurpación de que pueda ser una influencia no sentida y no consciente de las propias tinieblas con alguien. ¿Me explico? Entonces hay que tener un poco de entendimiento y de sabiduría para que no sea por ignorancia que nos dejamos llevar a una situación de este tipo. ¿Bien? Entonces, por eso es que estos se les permite que puedan conspirar contra el Señor Jesús. ¿Cómo conspiró contra Ezequías y el profeta Isaías y toda la nación de Israel? El rey Sennacherib. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, ya entendiendo esto, pues ya se pone mejor la cosa porque ya vamos entendiendo más cosas.
que todos ustedes también sé que van a ir entendiendo poco a poco. Bien, continuamos, dice en el versículo, en el 5, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces tenían también, porque habían visto cómo el pueblo seguía al Señor Jesucristo. Ya había muchísima gente, tenía miles de seguidores, que para el número de habitantes en ese tiempo en Jerusalén, eh, pues eran un gran porcentaje. Si tan solo en la primer predicación del apóstol Pedro se recibieron, aceptaron a Cristo como su Mesías, Redentor, cerca de 3,000 personas, y sin contar mujeres y niños, pues era una multitud enorme, enorme, enorme. Después se convirtieron otras 5,000 y bueno, fue una cosa alarmante para los gobernantes religiosos de la época que se estuvieran convirtiendo tanta gente a seguir a Cristo como el Mesías Redentor prometido y cumplido por las profecías. Entonces, no era cualquier cosa. Bien. Después vemos cómo empieza aquí ya el primer destello de la intervención de las instituciones. Recuerden que tienen que estar las 4 instituciones, ¿se acuerdan? Para que estén completos los pactos, tienen que estar las 4 instituciones. Ahora, un poco de historia. Para esta etapa histórica del pueblo de Israel o de Jerusalén, las instituciones, las 4 instituciones, tenían sus representativos. Así como estuvieron representados eh, por personas, las 4 instituciones, que de la familia fue, y todo esto dentro desde Abraham, perdón, desde Adán y Eva. Bueno, después ya vemos cómo en la cuestión de personal, vemos un representativo de cada institución. El de la familia, dijimos que era Abraham y Sara, ¿sí? Ese matrimonio, y era la familia principalmente. Y entonces está la comunión, ¿sí? En todos, porque en todos interviene el único Dios verdadero, que era el mismo Dios para cada institución. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ahora, todos y cada una de estas tenemos que irlas encontrando ahora que estamos entendiendo o ya el estudio de cada una de las cumplimientos estratégicos con ahora el Señor le toca. Ahí aquí está la primera. Vamos a ver quién es, a ver si logran detectarla. En el versículo 14 del Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Capítulo 26 de San Mateo, el versículo 14. Dice así, el 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, ¿sí? Por otra parte, en otra de las escrituras dice que Judas, el Iscariote, Judas Iscariote era el que manejaba y administraba las ofrendas del grupo, ¿sí? Era que las ofrendas que les daban, él guardaba, los se llevaba en una bolsita, en un bolsito pequeño, las ofrendas. Pues porque como andaban en su peregrinaje en toda la Decápolis, o sea, todas las ciudades principales, Jerusalén, Betania, Belén, bueno, todas esas, esos rumbos, esas regiones, que no, que ni crean que son tan grandes, ¿sabes? Hoy día uno las recorre y están bien cerca, no tendrán más allá de 300 kilómetros de distancia en el perímetro de todas estas ciudades, no tienen más allá de 300 kilómetros, ni a Rosario sería, pero era caminando, y eran ciudades de miles de habitantes, pero no de millones como hoy. Entonces, pero tenían que dormir donde les encontrara la noche, tenían que comprar comida, bueno, para lo más necesario. Entonces, había un administrador y este era Judas Iscariote. Él guardaba, pero también dice la escritura que él sacaba de ahí para provecho personal. Sacaba de las ofrendas, o sea, robaba de las ofrendas.
Entonces, ahí ya ustedes pueden entender qué institución es la que está aquí. De la comunión, pues es el Señor Jesucristo, pues ya ahí está dicho todo. Pero aquí, ¿cuál piensan ustedes que esté eh, considerado primero como representativo y segundo, qué institución sería la que entre aquí en funciones? A ver, ¿quién me puede dar una respuesta? ¿Quién es el representativo de qué institución? ¿Y qué institución, por supuesto? De las cuatro. La comunión les ayudo, esa ya está, porque usted es Señor Jesús, no hay problema. A ver, ¿quién? Mm, mm. Tenemos que repetir todo el curso. ¿La de Pastora, La, gobierno? sí, la pastor. la de las finanzas, administración. Exacto, exactamente. Sí, exactamente. No, no es la de gobierno, Luz, porque aquí recuerden ustedes que el Señor Jesús está en la calidad de ser un hombre nada más. Todavía no es, sí, es el Rey de Reyes, pero todavía no estaba ungido como un rey. Todavía eso vendría. Sí, y es exactamente el de la autoridad, no, perdón, el de la economía, de la administración, porque el encargado del manejo del dinero era precisamente Judas el Iscariote, ¿sí? Que es en proporción, ahora tenía que ser personas, pero que vamos a ver que no nada más era Judas, había otras más ahí. Dice en el 15, 14, pues, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, los principales, y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, que en ese tiempo 30 piezas de plata era el salario de un día de trabajo de un obrero. O sea, era prácticamente nada. Era un día de trabajo de un obrero, 30 monedas de plata, que tampoco eran unas monedas grandes, porque la plata en ese tiempo no tenía mucho valor, como hoy sí la tiene. La plata era un metal un poco más común, sí se hacían cosas con la plata, pero no tenía un valor monetario, por así decirlo, o muy inferior, ¿sí? Y Judas va con los sacerdotes. ¿Y por qué va con los sacerdotes? Porque también, para ese tiempo, las instituciones de religiosas o de la comunión por parte de los hombres, no por parte del Señor, porque está el Señor Jesucristo, estaban también ya muy corruptas, muy corrompidas. Ya estaban muy, bastante materializadas, había corrupción en el templo, en Jerusalén, gente que estaba antes de entrar al templo, o por lo menos existió en esos tiempos, existía una construcción que hoy no queda nada, pero estuvo ahí algo que será el portal de Salomón, que era una especie de galpón sin muros, nada más una como carpa grandísima, que es en donde estaban y llevaban para la revisión de los animalitos para los sacrificios, que según las leyes judías tenían que estar totalmente de acuerdo con las leyes mismas que ya habían elaborado los propios fariseos y los escribas, que no debían de tener, por ejemplo, los corderos debían estar inmaculadamente blancos. No podían tener un solo pelito negro, un solo defecto, no tener una mala formación corporal, que tuvieran un ojo chueco, cojitos, nada, tenían que estar perfectos, ¿no? Así como también todos los animalitos que se llevan para el sacrificio, los carneros, de la expiación, o sea, y todas las demás ofrendas. Cuando no había algo bueno, que no pasara la inspección estricta de los fariseos, entonces le decían, no sirve tu ofrenda. Este animalito tiene este problemita y no te lo podemos recibir. Pero si está bien, o sea, no está tan mal. No, dice, no te aceptamos.
ay, hazle como quieras, pero, y venían de lejos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Salía al mercado que estaba afuera, donde había la venta de animales totalmente bien, ¿sí? O llevaban monedas de su lugar de origen y no se las aceptaban. No, tienes que ir a cambiar esta moneda, pero nosotros no hacemos eso. Allá afuera, a ver quién encuentra. Y afuera estaba la mesa de los cambistas, de las que habla la escritura, y cambiaban de las monedas de esos lugares por una de mucho menor precio, o sea, la devaluaban, las monedas de otros lugares, y pues le daban lo que querían, ¿no? O sea, por eso es que cuando el Señor Jesús llega a esa parte donde estaban las mesas de los cambistas, llega muy enojado, las tira las mesas, hace un azote, no, para que no le golpeó a nadie, no usó de violencia personal, ¿no? Entonces, él se enojó contra el sistema, tanto corrupto económico como lo corrupto de lo religioso, porque había acuerdos, había ganancias, había coimas por ahí, así fíjense, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y bueno, entonces, pues eso le enojó, esto a usted lo han convertido en la casa de oración de mi padre, le han hecho una casa de ladrones, una cueva de ladrones. Y está bien que el Señor viviera todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a decir por qué. Entonces, estaba muy corrupta, además de que los sacerdotes eran designados en acuerdo tanto con las autoridades romanas, que eran las autoridades de gobierno, como con el reinado espurio o manipulado títere que pusieron el Imperio Romano con la dinastía de los herodianos, ¿no? Del rey Herodes. El rey Herodes padre, después el rey Herodes hijo, Agripa y otro más, ¿no? Eran 3 hijos los que tuvo Herodes, que se dividieron el reino y se lo repartieron entre ellos. Y también eran sumamente corruptos. De hecho, Herodes, el hijo, fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista, que después ya vemos que le iba una charola de plata a Salomé, la hija de su amante en turno, que era una mujer, Herodías, y bueno, ya muy corrupto todo, hacer feo, terrible, y además la economía del pueblo estaba totalmente mal. Era de ahí el lamento de la viuda de Naín, cuando el Señor le resucita a su hijo, porque las viudas en ese tiempo se morían de hambre. No había quien las socorriera, quien las ayudara, no había quien las apoyara, que después describe Pablo las viudas y las viudas que en verdad lo son. Pablo describe 2 categorías de viudas. Las viudas, que no nada más dice viudas, pero que eran viudas que sí seguían o tenían apoyo porque tenían más hijos o porque tenían dinero la familia, esas eran viudas nada más. Pero las viudas que en verdad lo son, eran las viudas que no tenían quien las apoyara, porque no tenían hijos o por qué X razón estaban mujeres solas totalmente. Esas son las viudas que en verdad lo son, de las que habla Pablo. Y la viuda de Naín era una viuda que en verdad lo era, porque era su único sostén, era su hijo, que se había muerto. Por eso es que el Señor Jesús, sin que se lo pida a la viuda, le va a resucitar al hijo, ¿sí? Y bueno, se lo resucita porque el Señor Jesús sabía, lo movió a compasión ver la situación de esta mujer, porque estaba destinada a la indigencia y pues había muchas, y porque ya la nación estaba muy empobrecida, aunque había demasiados ricos y había demasiados pobres, ¿no? Muy desigual la economía en general, por la misma corrupción. Entonces ya vemos que tanto la parte que corresponde a la comunión por parte de las instituciones humanas, hechas por hombres, como era la religiosa, estaba corrupta. La religiosa también. La de reinado también. Aparte de Herodes, el pueblo romano, que era el pueblo opresor, a través del César y de sus legiones, y los impuestos altísimos que cobraban,
al pueblo, por eso es que también estaba muy empobrecida la sociedad. También vemos que hay una corrupción moral de parte toda la autoridad que tenía el pueblo romano sobre los pueblos que había conquistado. Entonces ahí había una gran corrupción también, que era la de autoridad y gobierno. O sea, es que ahí vamos viendo cómo era el momento que tenía que darse este proceso con el nacimiento del Señor Jesucristo, que no fue tampoco una casualidad, no, era el tiempo que tenía que nacer. Y también en el aspecto de la familia, pues bien, ya también hay muestras, evidencias de la mujer sorprendida en el acto del adulterio, de la mujer de Magdala, o la Magdalena, que así le llaman, María la Magdalena, que son pequeñas evidencias, pero de cómo estaba el contexto de la familia. Ahí también hay cosas que nos llevaría muchísimo tiempo de escribir, pero bueno, estos son los más representativos. Bien, entonces estaban ya empezando a conspirar. Viene después la Pascua, que todo esto de la Pascua, que está desde el versículo 17, es la correspondencia a la celebración de la Pascua que hicieron, ¿se acuerdan ustedes? El rey Ezequías, que hizo también el rey Josías con Moisés, que era la manera como iba a ser sacrificado el cordero de Pascua, que sería ya no un cordero en sí mismo, aunque el Señor Jesús lo celebra con sus discípulos, sino que él mismo era el cordero del sacrificio, porque así lo había presentado Juan el Bautista, pero ya habían pasado 30 y casi 33 años que eso se había dado. O sea, había mucha gente, o no menos, 3 años, perdón, de cuando inicia su ministerio, el nacimiento, cuando nace el Señor Jesús. Pero, sí, Luz, no hay problema, está bien. Que se da ahora ya en persona el Cordero de Dios, que es el Señor Jesús, ahí para celebrar la Pascua. Y él ahí anuncia lo que va a suceder, que va a ser entregado, que Pedro lo va a negar, y bueno, todos ahí, ¿no? Se van al huerto de Getsemaní, y ahí ya empieza el proceso de la redención. Y ustedes van ahí conmigo, juntamente, vamos a detectar qué parte de la redención de nosotros tenía que darse, porque ese es otro aspecto en lo personal. En lo personal, tenía o debía de ser redimida las tres partes de nuestro ser, tanto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque así es como estamos hechos por parte del Señor. Y cada parte entró en conflicto con la desobediencia de Adán y Eva desde entonces. Desde entonces, por haberse comido el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, por un lado, por otro lado, que lo hicieron ya aún conociendo el mandamiento del Señor. Hola, Debbie, la saludamos a la Debbie, ahí está. Desobedecieron y eso fue muy grave que se hiciese. Y también tiene que ver en la parte del alma por el juego de emociones que se dieron con Adán y Eva, que fue una transgresión y desobediencia espiritual, y que corporalmente entraron bajo corrupción, ¿sí? O sea, fue limitado su número de días, de años en la tierra, sus generaciones irían disminuyendo cada vez más hasta llegar a 120 años máximo de vida, ¿bien? Y después ya vendría la muerte física y la separación del espíritu y alma del cuerpo. Todas estas tres áreas tenían que también que resolverse en lo que se refiere a la redención personal, pero que a la vez se extendiera a todo el género humano, a todo el género humano, y que tenía que ser alguien que tuviese la capacidad de poder redimirnos, tanto en lo personal como en lo general.
¿Mm? Y el único que lo podía hacer era alguien que no participara de la naturaleza de Adán, pero que tuviera un cuerpo, ¿sí? Que viviese una vida perfecta, cumpliendo la ley de Moisés al 100%, perfecta, pero que alguien con la naturaleza de Adán no lo podía hacer, no lo podía cumplir, porque pues ya tenía una falta, tenía una falla, y no podía tener absolutamente ninguna de las leyes que estaban en la ley de Moisés que hubiese transgredido. Y el único que lo podía hacer era el limpio de manos y el puro de corazón, y fue el Señor Jesucristo. ¿Mm? Es el único. ¿Qué le ayudó o qué le sostuvo como el Hijo del Hombre? Que él no tenía la naturaleza adámica. ¿Pero para qué? Para que él pudiera absorber la naturaleza adámica y sin que él pecara. O sea, ¿quién podía hacer eso? El que pudiera absorber la naturaleza adámica, pero sin que él pecara, sino con pecados de la naturaleza adámica, pues el único era el Señor Jesucristo, que a la vez también era de la descendencia de Abraham, por lo que ya explicamos en alguna ocasión, como los hijos de la tierra, pero también era el que tenía que ser descendiente de los hijos de las estrellas, ¿sí? Que sería después lo que sería la iglesia. O sea, a toda una serie de cosas que tenían que focalizarse y llegar al punto personal que era el Señor Jesucristo. Era el único, no podía haber otro, no podía haber, no hubo otro, ni habrá otro, es el único, Él es único en todos los sentidos, ¿sí? Y así es que en Él, que nace por voluntad, no de hombre, sino del Espíritu Santo, pero que debía tener cuerpo humano, pero ser el Hijo de Dios y no ser el Hijo del Hombre. No sé si leímos con ustedes Juan capítulo 5. No me acuerdo si lo leímos. Bueno, vamos a darle lectura para entender todo este proceso. Entonces, esta, pues, figura única en el sentido espiritual, en el sentido del alma y del cuerpo, solo Jesús lo podía cumplir. Él, y que fue una de las causas por las cuales fue tratado de ser ejecutado hasta que lo van a lograr en esta conspiración, es porque en una ocasión el Señor Jesucristo se revela a sí mismo en su dualidad, ¿sí? Es decir, el Señor Jesucristo tiene una dualidad y para eso no se vaya, ahí dejen marcado en Mateo 27, porque vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 5, el Evangelio según San Juan, para entender bien esto. En Juan capítulo 5, y vamos a dar lectura desde el versículo, él acaba de hacer una sanidad impresionante con el paralítico en el estanque de Bethesda, ¿sí? Que había sido paralítico por muchísimos años, se supone que era hermano de Simón el Cananita, ¿sí? Otro de los apóstoles, y este hombre había sido sanado y sanado en sábado, en día de reposo. ¿Mm? Y cuando él es sanado, pues fue un escándalo para los judíos. Pero bueno, recién lo ha sanado a partir del versículo, dice 13, desde el 13 vamos a dar lectura. Dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese, o sea, Jesús, que lo había sanado de la parálisis, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Bueno, le acaba de decir que no dijera y ahí va a decir,
Bueno, pues ahí, ¿qué fue lo peor que le pasó? Pues vino de chismoso. Ahí se volvió el más grande de los chismosos. Y bueno, está bien. Él dice, y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Se acuerdan que eso mismo le dijo el diablo a la serpiente, le dijo a Adán y Eva? Que si comían del fruto de las ciencias del árbol, de las bien y del mal, serían como Dios. Y también leímos en su momento, en Ezequiel 28, en donde viene la revelación del origen del diablo, cuando él se quería ser como Dios y sentarse junto al trono de Dios y ser Dios con D minúscula sobre la creación, ¿no? Entonces es la misma situación. Y aquí el Señor Jesús decía que era su propio Padre y se les había olvidado o no lo sabían o nunca lo supieron cuando Jesús lo bautiza Juan el Bautista en el Jordán, que se manifiesta el Padre Celestial y se oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, ¿sí? Y que desciende como en forma de paloma el Espíritu Santo sobre Jesús ahí en el río Jordán, ¿se acuerdan? Y se oyó esa voz, pero no entendieron bien qué decía. Y sin embargo, esa era una declaración pública que hizo el Padre Celestial a la gente que estaba ahí reunida, y había romanos, había judíos, sacerdotes, soldados, pueblo, y que escucharon esa declaración, porque ahí se cumplió una ley judía de la adopción de los hijos. Se tiene que cumplir hasta las más pequeñas palabras, ¿sí? O las pequeñas disposiciones. Entonces, cuando se hace esa declaración de parte del Padre, él mismo se está sujetando a las propias leyes que ya se habían elaborado. Y él adopta a Jesús como Padre legalmente por causa de los hombres. Y que porque así se adoptaba a los hijos en ese tiempo. Cuando alguna persona, un varón, adoptaba a un hijo o una hija, lo presentaban en público ahí con fiesta y llamaban la atención en las plazas y llamaban la atención y se reunía la gente. Y entonces el varón que adoptaba un hijo lo anunciaba públicamente y decía, este es mi hijo amado, en quien tengo mi herencia, mi legado, lo que quieran, y él ya tiene mi reconocimiento, porque no había un registro para los hijos adoptados como hoy se tiene, pero esa era la manera como lo hacían, era una ley, ¿sí? Y desde entonces ese hijo era reconocido como el hijo de ese señor que los presentó en público. Entonces, ¿quién es ese? Pues si era el huérfano tal. No, 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 ya no. Él ya tiene un padre adoptivo y es tal persona. Ah, bueno, ya legalmente reconocido como hijo. Entonces, por eso el padre, en el bautizo por parte de Juan a Jesús, se oye la voz del Padre para que fuese reconocido legalmente como el Hijo de Dios. Pero a ver, ¿cuál Dios? Pues el único Dios verdadero. ¿Quién había hecho eso? Nadie, nunca nadie lo había hecho. Pero esa vez sí pasó. Entonces no se transgredió ninguna ley. Pero estos se les olvidó, no lo entendieron, no se les hacía posible que el Padre Celestial hubiese hablado públicamente y que había adoptado a Jesús como su hijo y que legalmente lo podía decir el Señor Jesús. No desafió ninguna ley, al contrario, estaba en total libertad para decirlo de él mismo, que Dios era su Padre. Pero pues no, dicen, ¿cómo va a ser posible que este carpintero insignificante de ese pueblucho de Nazaret diga que es el Hijo de Dios? Pues no, nunca lo entendieron. Por eso es que, bueno, lo perseguían. Entonces, en el 19, a estas amenazas, persecución, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo.
nada. Sino lo que ve hacer al Padre es lo que él hacía. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, aquí debemos notar unas pequeñas maneras de construcción gramatical, y es una clave que yo les doy, ¿sí? De cómo está escrito aquí en la Biblia, la escritura. Todos los nombres propios, porque así son las leyes de la ortografía y la gramática, pues se escriben con una mayúscula, ¿bien? Como acá está Jesús, ¿bien? Porque era su nombre. Pero cuando encontramos algo un poco impersonal como hijo, en la mayoría de las partes, el hijo de la viuda de Naín, el hijo de tal, el hijo de acá, la hija de Jairo, está con minúscula. Pero si aquí ustedes se dan cuenta en el 19, dice, no puede el hijo, y está con mayúscula hijo. Ese es un indicativo de que está personalizando figura familiar de hijo, de ser hijo, ¿sí? Pero está con mayúscula. Quiere decir, hijo, ¿por qué hijo con mayúscula? Porque está a punto de revelarse hijo de quién, ¿sí? Dice, porque no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, con mayúscula. Entonces, quiere decir que aquí el Señor Jesucristo está diciendo que yo soy el Hijo del Padre Celestial, de Dios. Por eso está así. Y así es como está, queda escrito, así lo escribieron exactamente de manera correcta. Dice al final, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, cuando nosotros en los evangelios encontramos Hijo con mayúscula, quiere decir que se está refiriendo al Hijo de Dios. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Todas esas pequeñas cosas son importantes. Bueno, dice después, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos, Dios, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y bueno, eso ya fue muy escandaloso para esta gente. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, también aquí hay una clave. Cuando nosotros leemos esto, de cierto os digo, no sé, también eso ya se los había dicho, pero si no, se los digo. Cuando está escrito así, que es excepcional la manera como está así, porque no lo encontramos en ningún otro lado, es porque se está expresando la Trinidad completa, ¿sí? Dice, de cierto, una, de cierto, dos, os digo, tres. El primero que habla ahí es el Padre, de cierto. Después dice, de cierto, está hablando el Espíritu Santo. Y cuando dice, os digo, está hablando el Hijo, Jesucristo. ¿Sí? O sea que es bien importante lo que está a punto de decirse. De cierto, os digo. ¿Ok? Entonces, lo que se va a hacer va a ser una revelación de que viene de la Trinidad completa. De cierto, os digo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una gran revelación la que está diciendo acá. No es cualquier cosa lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo, ¿no? Y vuelve en el 25 a decirlo nuevamente. De cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz. Ahora, vean cómo se anuncia. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y a los que la oyeren, vivirán. Es decir, ¿cómo se está anunciando aquí el Señor Jesucristo? Como el Hijo de Dios. ¡Wow! Eso, no. Pero pues estaba bien, porque así había sido anunciado en su bautismo. Y ahora lo está diciendo.
el Hijo de Dios, que es Él. O sea, Él decía, reconózcanme, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Dice en el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora vean el 27. Y también, o sea, agregado a lo anterior, como el Hijo de Dios, ¿no? Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Según la revelación que el Señor les da a estos hombres, como el Hijo del Hombre. ¿Ok? A ver, esta es la dualidad del Señor Jesucristo. Una es como el Hijo de Dios, que aquí concebido por obra del Espíritu Santo, sin naturaleza adámica. ¿Bien? Y que el Padre, el varón, genéticamente es el que predispone el sexo de los hijos y muchas cualidades de genes. ¿No? Y aquí, como el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo se está revelando a los demás. Yo soy el Hijo de Dios, que viene de Dios, del que me envió, pero también a la vez soy a imagen y semejanza de ustedes, hombres. Soy el representativo máximo del género humano, que sería el postrer Adán. ¿Sí? Aquí asume el Señor Jesucristo la figura de ser el postrer Adán. El primer Adán fue el primer Adán, está en el Génesis. Pero ahora que él asume, dice, yo soy el postrer Adán. ¿Sí? Como lo dice Pablo en una de las cartas de los Corintios, donde dice, el primer Adán fue alma viviente, ¿sí? Pero Cristo, espíritu vivificante, es el postrer Adán. Ahí está, revelada por Pablo, que sí lo entendieron muy bien, al menos Pablo lo entendió perfectamente. Entonces, cuando aquí el Señor Jesús dice, soy el Hijo del Hombre, es porque él de aquí tiene la hechura humana. ¿Sí? Ahora, hagámonos esta reflexión. Si el Señor Jesús es el Dios hecho carne, el Hijo de Dios, pues Él es espíritu, Él es amor. O sea, todos los atributos del Padre los tiene el Hijo, como Dios, eterno. Todo lo que es en sí Dios, Él también lo es. Pero como el Hijo del Hombre, hecho a imagen y semejanza de ser imagen de carne y sangre como nosotros, él debía tener también la configuración de hombre. Es decir, tendría que tener las tres entidades de lo que estamos formados nosotros: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Tenía que hacerlo. Y cuando él dice que le dio autoridad el Padre Celestial de hacer juicio, ¿por qué podía hacer juicio el Hijo del Hombre? ¿Por qué tenía la capacidad de ser hecho juez? A ver, un juez, para que sea juez, tiene que saberse de memoria las leyes para poder establecer un juicio. ¿Estamos de acuerdo? Y que un juez conozca las leyes es porque tiene que conocer también todos los delitos que castigan esas leyes o sancionan. ¿Estamos de acuerdo? Luego entonces, al Señor Jesucristo se le dio la capacidad de ser juez para hacer juicio por ser el Hijo del Hombre, porque él conocía muy bien todas las leyes. Bueno, de hecho, él y su padre se las dieron a Moisés. Conocía muy bien todas las leyes, pero también conocía muy bien todos los delitos. Bien, ahora, ¿qué se puede hacer? Fíjense bien la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué se le hace a un juez que comete un delito con las leyes que él mismo conoce perfectamente bien? ¿Qué castigo se le puede imponer a un juez que comete esos delitos que él conoce muy bien? Se le deberá imponer también una sanción igual que cualquier hombre. Pierde poder, dice Abraham, sí, el mismo que un criminal, exactamente, ¿verdad? Entonces,
un delincuente, en este caso, como lo dice Pablo, que nosotros hemos estado muertos en delitos y pecados, ¿sí? ¿Delitos de qué tipo? ¿De las leyes de los hombres? ¿O qué tipo de delitos? Las leyes de los hombres se encargan de que nos castiguen los delitos de los hombres, ¿no? De las leyes humanas. Pero en el caso de lo que está por ocurrir en la persona del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, tenían que ser delitos y pecados espirituales, delitos espirituales. ¿Y cuáles son esos delitos espirituales? Todas las infracciones a la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No a la ley de los hombres, a la ley de Dios. Entonces, ¿pero cómo? Si el Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, nunca pecó, y como el Hijo del Hombre, ¿sí pecó o no pecó? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fue a la cruz? ¿Y cómo logró redimirnos? Porque acuérdense lo que dice Pablo el apóstol, porque él se hizo pecado, maldito todo aquel que es colgado de un madero, dice Luz, por nuestros delitos, claro. Entonces, ¿se acuerdan de Abraham, el pacto con Abraham? Que sube a Isaac puro, limpio, sin pecado, para sacrificarlo en el altar que construye Abraham, pero no, lo quita y sube y se aparece un cordero, un carnero, el carnero donde va a sustituir a Isaac, y ese carnero sí es sacrificado. ¿Ok? En la cruz del Calvario tenía que subir el Cordero de Dios, que es Cristo mismo, para que una vez en la cruz del Calvario, y ahí sí sobre la madera, como fue puesto Isaac, ahí él sí fuese sacrificado por parte de su padre, para que fuese sustituido. Pero ¿cuándo es sustituido el Señor Jesucristo? Para transformarse en el carnero de la expiación como el de Abraham. ¿Cuándo sería? ¿En qué momento? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasaría? Cuando Él recibe los pecados ¿De quiénes? de todos nosotros. De todo el género humano. Sí, ¿Eh? Él se hace pecado para que Él cargara todos los pecados de los que están escritos en las obras de la carne, y todas sus combinaciones y todas sus mezclas y todas sus variedades, ¿será pecados. que por ¿Sí? eso Él dice, disculpe, ¿Sí? ¿por qué Dios me has abandonado? Porque Dios no puede estar donde está el pecado. Ahí vamos, ya, Ah, exactamente, es correctísima el razonamiento, porque pero a ver, pero ¿cómo está la situación entonces? Si él, tenemos que llegar a una conclusión. El pecado es una transgresión espiritual, 100%, ¿sí? No tiene nada que ver con una transgresión de leyes humanas, nada que ver. Tiene que ser una transgresión de tipo espiritual. Y lo espiritual solamente tiene que ver con lo espiritual. Entonces, en consecuencia, por deducción lógica, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, tenía cuerpo como nosotros. Sí, ahí está en Hebreos, ha participado de carne y sangre. ¿Estamos de acuerdo? Cuerpo como nosotros, con todas las cosas que nuestros cuerpos tienen, que tienen limitaciones en cuanto a los años de vida, se cansa, se envejece, tiene hambre, tiene sed, todas las cosas del cuerpo. ¿Está bien? Así lo tuvo el Señor Jesús. ¿El Señor Jesús iba al baño? Sí. ¿Y tenía que usar lo que usaran en ese tiempo para después del baño? Sí, igual. Y no es nada irrespetuoso. Es que tenía que ser así. Dormía, roncaba, a lo mejor sí, qué sé yo. Tenía que ser cuerpo como el nuestro, con todas sus funciones. Si no, ¿cómo lograría sanar a la gente si él, que iba a ser con la capacidad de ser juez, no conociera bien las leyes del cuerpo? Tenía que conocerlas. ¿Me explico? Ahora, ¿qué con la cosa del alma?
con la cosa del alma, él también tenía que participar sin pecar con todas las transgresiones que surgen del alma, conductas, ¿sí? Que esto en Gálatas 5 lo explica muy bien Pablo cuando habla de las obras de la carne. ¿Ah? O sea que son pecados sexuales, pecados contra Dios y contra el prójimo, que son conductas irregulares. Todas esas conductas, el Señor tuvo que llevarlas sobre él. Cuando carga los pecados del alma, porque pues son conductas, son maneras de comportarse. Bueno, ahí no perdamos lo que estamos leyendo ahí en Juan 5 y regresemos nuevamente a Mateo 27. No, Mateo 26, perdón. Vamos a ver lo que está ahí. Todos los pecados del alma que tienen que ver con la parte cognoscitiva o del conocimiento o de nuestra capacidad de entendimiento y de inteligencias, la inteligencia natural, todas las emociones, ¿sí? Y la voluntad tenían que manifestarse y ser evidentes que el Señor Jesús también las tenía, las tuvo, ¿sí? Eso, emociones, inteligencia y voluntad, ¿ok? Y sus combinaciones. Bueno, en el Getsemaní pasa esto, versículo 36 del capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Es decir, que el Señor transforma esto en un acontecimiento de tipo espiritual, cuando Él va a orar, ¿ok? A la presencia del Padre. Y ya dice en el 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Ok? ¿Qué está operando en la persona del Señor Jesucristo? ¿Está funcionando los elementos que constituyen su alma? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estaba entristeciendo y se estaba angustiando. Porque las 4 emociones básicas que el Señor nos dotó desde el Adán y Eva al ser humano son 4 emociones básicas, que son la tristeza, la ira, la alegría y el afecto. ¿Sí? Se los vuelvo a repetir. La tristeza, la ira, la inteligencia y, o sea, el afecto. Esas, no, la inteligencia no, perdón, el afecto, la tristeza, la ira y la alegría. ¿Sí? ¿Son 4? Ya se me nubló el entendimiento. Pero son estas 4 emociones básicas, ¿sí? Afecto o amor, ¿podemos decirlo así? Sí, el afecto o el amor humano, el amor de la madre, el amor de los hermanos, el amor filial, el amor así, humano, ¿no? La alegría, que es una emoción, ¿no? La tristeza, que sentimos cuando perdemos un ser querido o algo. Y el enojo, la ira, también. Esas emociones las tiene el Padre también. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, ahí encontramos estas emociones en el Padre, que también el Señor Jesús las demostró en su vida. Cuando se enojó con los cambistas, aquí que se está entristeciendo, cuando llega a Jerusalén, que se puso triste, de Jerusalén, Jerusalén, si supieras que hoy es tu día, cómo has matado a todos tus profetas y todo, así, ahí también tristeza, ¿no? Y en otras ocasiones también, cuando se murió Lázaro, bueno, varias veces. Y el amor también, a sus discípulos, que también enseñó sobre el amor y eso, las tuvo él. Lo que no tuvo en su vida terrenal, Señor Jesús, fue el miedo, ¿sí? El miedo sí lo tiene Adán y Eva, pero cuando ya son expulsados del huerto del Edén y que se las dio el Señor, esta emoción nueva, que no estaba en el diseño original del Padre, que el hombre lo tuviera, pero que se lo tuvo que dar para que sobreviviera el ser humano ahora en una creación que estaba en contra del propio hombre.
y que por el miedo tuviera supervivencia, ¿sí? Ahora, el Señor Jesús nunca manifestó miedo. Ustedes no lo van a encontrar en su vida terrenal, nunca tuvo miedo. ¿Mm? Pero ahí vamos a ver que sí debió haberlo tenido para redimirnos y que limpiara totalmente, y como para que Pablo hubiera dicho que nosotros no se nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? De valentía, de amor y dominio propio. Bueno, vamos a entenderlo cómo fue. Pero sí las demás emociones debió haberlas manifestado. Y aquí encontramos, por lo menos aquí encontramos esto que está con la tristeza y la angustia. Y fíjense lo que dice en el 38 el Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi alma, no dice mi espíritu, dice mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Mm? Porque aquí el Señor Jesús está teniendo comunión con el Padre, pero está operando básicamente en el área de su alma. ¿Mm? Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí encontramos otras dos áreas del alma de Cristo. Primero, el entendimiento de la palabra, el entendimiento y la comprensión de quién era su Padre. ¿Sí? Ahí vemos la parte del conocimiento, de la inteligencia. Y después dice, aparte de esto, dice que si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, ¿creen que lo dijo contento, feliz de la vida o que estaba molesto? Estaba enojado. Debe haber estado enojado. O sea, ahí vemos otra emoción más que está ahí presente en el Señor Jesús. Claro, enojado, Abraham. Luego dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces también está operando acá la voluntad. O sea, ya están todas las áreas del alma de Cristo. ¿Sí? Las 4 emociones básicas ya están ahí operando. Y las está manifestando en un momento espiritual, orando con el Padre Celestial. Y dice que fue tan intenso lo que el Señor Jesús vivió allí, que inclusive llegó y empezó a transpirar como gotas de sangre, porque el estrés fue tanto, y es algo que sí pasa, ¿eh? O sea, esto es estudiado, se llama en el término médico, esto se llama hematidrosis, ¿no? La hematidrosis es porque es tanto el estrés que la presión arterial se eleva, la tensión arterial, se rompen pequeños vasos sanguíneos y la persona en estrés empieza a transpirar y se mezcla la sangre de estos pequeños vasos sanguíneos con el sudor y escurre, dice, como gotas de sangre. No es sangre exactamente, sangre con agua, sudor con sangre. Y por eso dice que él sudaba como gotas de sangre. Eso es, pero es por la emoción tan fuerte que estaba sufriendo ahí. Dice, y habla acerca de la voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre, haz que se haga la tuya. Así es que ahí ya vemos todas las áreas del alma, y esto es para nosotros la redención de nuestra alma, para el género humano. ¿Dónde fue redimida nuestra alma? En el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Esa es la primera fase en orden que se da en la redención de nuestra propia hechura humana. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que le hizo angustiarse de esa forma el Señor Jesús? Bueno, porque tenemos que hacernos otra pregunta. Durante todo su ministerio, el Señor Jesús nos redimió de todos los pecados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿a dónde fueron esas responsabilidades de delitos espirituales y de pecados que el ser humano comete
¿Y a dónde se fueron? No se podían ir al alma, ¿me explicó? La angustia de Jesús fue por lo que ocurrió en el espíritu, de cargar con estas transgresiones de pecado y delitos espirituales. Sí, en el alma él lo está sintiendo, pero como eran algo espiritual, ¿a dónde debieron de haberse ido las transgresiones espirituales o los pecados del género humano? En la persona del Señor Jesús. ¿A dónde debieron de haberse ubicado todos los pecados? Él nunca pecó, ¿eh? En el cuerpo. No, no. ¿En la sangre? No. Esto que les voy a decir ha sido un motivo de cierta discusión entre los teólogos, ¿no? Pero como nosotros no enseñamos teología, que además es aburrida, sino que enseñamos la verdad presente, porque esto está hasta hoy vigente. El Señor Jesús debió haber tenido en él un espíritu de hombre también, ¿sí? Para que en el espíritu de él, como el Hijo del Hombre, ahí fueran echados los pecados del hombre, dejando indemne en su hechura del Hijo de Dios, porque él mismo es Dios y Dios no peca. ¿Está bien? Allí fueron vaciados los pecados del hombre, en él, que por eso él dice, mi alma está triste hasta la muerte en un acontecimiento espiritual. Entonces ahí es donde él tiene que llevar, y durante todo su ministerio, con todo lo que él vivió, fue absorbiendo los pecados a los que se enfrentó cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, cuando él la perdona, porque él la perdonó, tus pecados te son perdonados, como juez. Y bueno, ¿y cuál fue mi pena? No te preocupes por la pena, yo me encargo de eso. ¿Y a dónde se fue el pecado de la adúltera? En su espíritu, de él, como el Hijo del Hombre. ¿A dónde se fue el pecado de todos y cada una de las cosas que él confrontó? A su propio espíritu. Por eso es que fue fortísimo, fortísimo, que nada más fueran 3 años de ministerio, porque ya hasta este punto ya había absorbido todos los pecados del género humano, en su espíritu como el Hijo del Hombre. ¿Me explico? Por eso es que es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, en esa dualidad. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, cuando él está allí, ya, él aquí está ya en el, como el Hijo de Dios, él sigue siendo el Cordero de Dios. Pero como el Hijo del Hombre, ya está pasando a ser sin tener naturaleza adámica, el postrer Adán se está transformando en el carnero de la expiación de Abraham, ¿sí? Porque se acuerdan que en los rituales judíos, el sumo sacerdote una vez al año ponía las manos sobre un carnero y confesaba los pecados de la nación. Y entonces el carnero de la expiación era echado al desierto, porque para los judíos el desierto era el infierno, porque estaba lleno de animales, de venenosos, víboras, escorpiones, demonios, todo lo que podía ser algo infernal, para los judíos era el desierto. Entonces echaban a ese carnero, que le llamaban Besalel, así le llamaban a ese carnero, lo echaban y se iba a vagar al desierto, ahí pues podía pasarle cualquier cosa. Entonces aquí ya se está transformándose en el carnero de la expiación para ser echado al fuego eterno. Sí, porque ahí es donde era lanzado el carnero de la expiación. Y ahí es a donde tenía que ser lanzado el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y eso iba a pasar. Eso iba a suceder. Bueno, entonces, ahí se dan ustedes cuenta de la estrategia llena de sabiduría de la deidad, del Padre, el Hijo, Espíritu Santo,
de que por un lado fuese santo y sin mancha como el Hijo de Dios, pero por el otro fuese el Hijo del Hombre a la vez, que fue el que cargara con el pecado de la humanidad. Al mismo tiempo. ¿Me explicó? Por eso es que cuando Él es crucificado y es subido a la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, y el Señor Jesús muere y dice que exhala el espíritu o expulsa el espíritu. Miren, esto está aquí un poco más adelante, cuando es crucificado. Me adelanto un poco, no lo vean porque después lo vamos a volver a darle lectura. Dice, ya cuando estaba muriendo en la cruz, y que lo dijo la pastora Ceci, dice, en el 46 del capítulo 27, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque ahí ya la parte que le correspondía como el Hijo de Dios ya no estaba ahí presente. Él ya era el carnero de la expiación. Él ya había sido hecho total y absolutamente pecado. El cuerpo que estaba ahí colgado en la cruz ya era un cuerpo bajo corrupción, como está profetizado con Isaías 53. Que Él fue castigado por nuestro pecado, herido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, etcétera, etcétera. Sí, Inés, adelante. Sí, Doc, y esa expresión del Señor, quiere decir que Él sufrió en su cuerpo ese momento, todos los pecados, el dolor, no sé, todo lo que uno sufre en este cuerpo. Así es. De haber sufrido, ¿no? Muchísimo. Claro, por eso es que estaba tan fuerte la presión en el Getsemaní. Porque ya empezaba a experimentar Él en su persona todo eso. Nunca lo tuvo hasta ese momento, ¿no? Claro. Entonces fue muy fuerte, ¿no? Entonces cuando Él está ahí, ¿por qué me has abandonado? Y dice, Dios mío, en otro evangelio dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿cómo abandonado? Pues si ya lo sabían, estaba profetizado, sí, pero ya lo está experimentando su alma y espíritu de hombre, como el Hijo del Hombre. Entonces cuando Él está en ese trance, y dice acá, en el versículo, cuando Él sale un grito muy, muy fuerte, en otra de la escritura está, dice en el versículo, estábamos en el 50, no, en el versículo 48. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahí, entregó el espíritu. Pero ¿se dan cuenta que dice espíritu con minúscula? Y los tres son uno. Entonces, si hubiera estado con mayúscula, hubiese sido un gran conflicto para nosotros. Pero está escrito en minúscula. Es decir, que Él entrega el espíritu, pero ¿cuál espíritu? El espíritu del Hijo del Hombre. ¿Me explicó? Ahí es donde ya. Ese espíritu del Hijo del Hombre cargado con todos los pecados. O sea, el carnero de la expiación ahora va a tener que ser echado al desierto. ¿Y a dónde va el Señor Jesús en este momento? Va al infierno. Con lo que quemó Abraham al carnero de la expiación en el altar que levantó. Se tenía que cumplir esta parte del pacto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pero bueno, antes también el Señor Jesús tiene que hacer algo. Regresamos al capítulo 25. No, perdón, en el 26 estábamos, después de la Pascua y del Getsemaní. Cuando viene entonces la manifestación de las instituciones corruptas. Y las mismas instituciones que Dios había hecho desde el principio, ahora que ya están llenas de pecado y corruptas, tenían que vaciar su pecado. ¿Sobre quién?
sobre el Hijo de Dios, sobre el Hijo del Hombre. El pecado institucional tenía que ser echado. Ahora, tiene que ser la institución con su representativo. Ya vimos el primero. El primero de ellos fue Judas Iscariote, que se pone en acuerdo con los sacerdotes, y también vamos a verlo. Dice que en el capítulo, estamos en el 26 de Mateo, en el versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces, porque está la evidencia de las 3 personas de Dios ahí. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora del Hijo del Hombre. Ahora ya lo entendemos. ¿Por qué no dice el Hijo de Dios? Si hubiese dicho el Hijo de Dios, también nos crearía un conflicto. Porque entonces diríamos, entonces sí pecó, como siendo el Hijo de Dios. No, dice el Hijo del Hombre. Dice, es entregado en mano de pecadores. Levántense, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Y ahí dice que llegan los alguaciles del templo. Dice en el 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahí vemos a la institución de la comunión, corrupta, como lo describimos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besares es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La misma tradición de Adán, cuando le pregunta el Señor a Adán: ¿en dónde estás? Y dice: es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí, ¿no? Pero ahora aquí es el que lo entrega, es pues un descendiente de Adán, que es Judas Iscariote, ¿no? Por traidor, así como la traición de Adán. Y lo aprenden. 51. Bueno, ahí dice que hirió un siervo Pedro, le corta la oreja y lo sana el Señor Jesús ahí. Tremendo la violencia de Pedro. Bueno, aún eso lo absorbe al sanar al siervo del templo. Y dice, y él lo dice claramente en el 56, todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, porque lo abandonan los discípulos, lo dejan solo. ¿Y a dónde se lo llevan? Los policías del templo. Dice el 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pues no, es que no tenía pecado. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. O sea, es cierto, sí lo dijo, ¿sí? Pero hablaba de su resurrección. Pero esto lo entendieron y lo arreglaron y lo manipularon a su manera de decir que va a ser el templo que había construido Herodes, que lo iba a derribar y que lo iba a reedificar en 3 días. Pues claro, no lo iban a entender jamás. Y lo manejan, una gran verdad la maneja como mentira. Abraham. Sí. Pastor, esta parte la podemos ver hasta el día de hoy, cómo muchas personas manipulan las escrituras a su conveniencia también. Sí, porque no se profundiza en el entendimiento y que necesitamos la guianza del Espíritu de Dios para comprender claramente las escrituras. Porque creo que como la estamos analizando, no es difícil, no es dificultoso entenderlo, ¿me explico? Porque estamos en un ámbito espiritual comprendiendo las escrituras. Y esto es algo que parte del ministerio del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que nos ha sido dado por la redención. ¿Ok? Bueno, seguimos. Dice, y fíjense cómo aquí tiene que suceder algo. Dice, buscaban alguien
Lo encontraron en el 62, dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? Porque el Señor Jesús se quedó callado. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense, no le dijo, si tú eres Jesús, el Hijo del Hombre. No, 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 no. Aquí la institución corrupta de la comunión sale de su iniciativa, de su entendimiento, de su voluntad, de su capacidad corrupta. Una verdad. Dinos si tú eres el Cristo, el ungido, porque eso significa Cristo. El ungido, el Hijo de Dios. Y Jesús, que había estado callado, estaba esperando eso. El Padre estaba esperando eso. El Espíritu Santo estaba esperando que así como salió de Abraham, empezara a poner los términos de pacto, que saliera de sus voluntades, su entendimiento, de sus propias palabras, de su fe, de todo lo que salió de Abraham, de lo que salió de David, de lo que salió de Ezequías, de lo que salió de Josías, que ellos empezaron a hablar y decir las cosas. ¿Se acuerdan? Que todos ellos convocaron a los sacerdotes, salió de todos ellos. Así de la institución corrupta tenía que salir lo que ellos estaban diciendo, no de parte de Dios o del Señor Jesucristo, que es lo mismo, sino de la institución tenía que salir. Por eso es que el Señor Jesús estaba calladito, no dijo nada. Y vean lo que dice, Jesús le dijo al sacerdote, que era el representativo de la institución de la comunión, pero ya corrupta. Dice, tú lo has dicho, institución, tú lo has dicho, de ti salió, tú lo dijiste. Y además, le podía agregar más. Además, os digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! No, pero si no. Por eso dice en el 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? O sea que ahora mismo han oído su blasfemia. Ahora, ¿el Señor Jesús dijo una verdad o dijo una mentira? Dijo una verdad. Pero estos cómo lo tomaron con escándalo, ¿no? ¿Cómo se hace una blasfemia? Pero es una verdad. Pero ya estaban cegados. No veían con claridad. Entonces el Señor Jesús hasta le extiende, porque además el sacerdote lo había conjurado. Cuando dice, te conjuro por el Dios viviente, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y es que la conjura sacerdotal en ese tiempo era una ley que el sacerdote tenía, cuando hacía este conjuro, el que estaba bajo juicio, tenía que contestar sí o sí, porque si no contestaba en ese momento, ahí mismo lo podían ejecutar los soldados del templo, ahí mismo, y ahí hubiera acabado la redención. ¿Me explicó? Por eso es que el Señor Jesús se ve obligado a contestarle al sacerdote para no infringir esa ley. Y el sacerdote bien que lo sabía, que lo iba a obligar a que hablara. Pero por eso le dice el Señor Jesús, tú lo dijiste, institución, de ti salió. Yo no lo dije, tú lo dijiste. Bien, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Después, ¿qué pasa? Dice en el 66, ¿qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ya hasta ellos lo están confesando como Cristo, pero ¿bajo qué condición? ¿No? Como cualquier religioso que puede mencionar a Cristo y tener una mente religiosa y no tiene ningún cambio. Eso pasa hasta hoy. Después, bueno, ven la negación de Pedro, que ese es otro tema, pero por tiempo no lo vamos a ver. Dice en el capítulo 27, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, a otra autoridad. Bien, bueno. Hasta acá le vamos a tener que
dejar, que ya estamos en el tiempo. ¿Cuándo?